vamos a leer ahora, sino téngalo ahí a mano para cuando, después de la introducción del pasaje. El tema es imitando y andando como hijos de Dios. Imitando y andando como hijos de Dios. Imitar es todo un arte, pero imitar a grandes estrellas de la música es un desafío que pocos suelen alcanzar. No sé si conocías, pero hay grandes espectáculos en el mundo con imitadores de cantantes famosos. Aquí había La Voice, o en otros lugares La Voz, Yo Soy Colombia, Chile, Got Talent. Cada uno conoce alguna forma donde hay personas que han cantado imitando a cantantes famosos, destacando su enorme parecido con un ídolo cantante. Ha habido cantantes, inclusive todos recordamos, por lo menos los de los tiempos míos, no digan de qué fecha fueron, a Julio Zavala. Todos los que se rieron fueron del tiempo de los 60. No me vengan a hablar de otra cosa. Todo más o menos es así. Es asombroso el parecido o la manera como imita a la otra persona, y todos nosotros decíamos que esa persona era un imitador extraordinario. Pero hoy en Santa Cena Dios te llama a una imitación radical, decisiva e importante. Dios quiere que tú imites su persona, la de su Hijo Jesucristo, por su Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta es palabra de Dios. Oremos. Al venir delante de ti, oh Señor, cuánto queremos que tú impresiones nuestras vidas, nuestras almas, de tal manera que imitemos tu vida de amor, imitemos la vida de Jesucristo, de tal manera que su sacrificio por nosotros sea el estandarte, el modo de nosotros hacer las cosas, que todas nuestras obras sean hechas con amor. Ayúdanos, Padre Celestial, que el amor de Cristo nos empuje, como así lo atestigua tu palabra, y nosotros, llevados hacia ello, nos oprima de tal manera que podamos, en una muestra de amor, servirnos, amarnos, hablarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos de la iglesia de Éfeso, y ellos es la actual Turquía en Asia Menor, dando gracias a Dios por ellos y exhortándoles a mantener la unidad de la iglesia gloriosa en Cristo Jesús. Y esa misma idea nos quiere transmitir a Iglesia Fundamento Bíblico. Iglesia Fundamento Bíblico, tenemos que mantener la unidad del cuerpo en Cristo Jesús. No es mantener los logros, no es mantener números, no es mantener ninguna otra cosa, sino mantener la unidad gloriosa en Cristo Jesús, en ese caso compuesta de judíos y gentiles. Y como parte de esa unidad, la Biblia nos llama a un cambio radical en nuestros estilos de vida. Dice 2 de Corintios 5 que si nosotros conocimos a Cristo de una manera, todos nosotros tenemos culturas y maneras y formas diferentes, ya no lo conocemos así. Tiene que producirse un cambio radical, un desvestirse y vestirse, un quitarse y ponerse, que fue todo el capítulo 4 que nosotros estuvimos explicando durante estos meses. Y de manera de un nacido de arriba, de un cristiano, de un hijo de Dios, tiene que ser diferente la manera como nos hablamos, la manera como nos tratamos, la manera como inclusive pensamos. Y aquí yo te pregunto, ¿se está percibiendo ese cambio en tu vida? ¿Se manifiesta en tu carácter, en tu forma de ser?
que se asemeja cada día más al carácter de Cristo, al carácter de un hijo de Dios. Dios quiere, Dios desea, Dios ordena que seas su hijo. Y si lo eres, que te comportes conforme a lo que eres. Dios primero es la esencia, nos hizo y nos habla de lo que somos en Cristo Jesús. Todo eso lo pasamos en el libro de Efesios, para ahora decir, compórtate como lo que eres. Estoy seguro que cada uno de nosotros, en base a el ser que se fue formado, en este caso tenemos a el bebé que está siendo formado en la barriga de Yanilza, y nosotros sabemos de manera especial cómo, y estamos orando que el Señor siga bendiciendo y que tenga un parto, gracias a Dios, saludable, bien, lleno de salud. Entonces, yo no puedo pedirle a ese pan que está ahí, inerte, que haga ningún movimiento, pero sí, asombrosamente nosotros vemos que el hijo de Javier de Yanilza está dando más vueltas que una batidora. Eso es lo que se espera de una persona que tiene vida. Y es lo que Dios dice, compórtate conforme a lo que tú ya eres en Cristo Jesús. Entonces, ¿en qué dos formas, que son mis dos puntos principales, quiere Dios que tú te conformes conforme a lo que tú eres? Que te comportes de esa manera. Primero, imitando a Dios y a su Hijo. Versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo quiero que tú observes dos cosas importantes, hay más. Uno es que está en un modo imperativo. Eso quiere decir que es una orden. Sean imitadores. Es como si fueran los 10 mandamientos, como si fuera todo lo que Dios está diciendo para tu vida. Compórtese. Dios quiere que tú seas. Eso no es de que yo quisiera, me gustaría. No, es una orden. Dios está pidiendo que si tú no lo has contemplado hoy, Dios, la orden, si tú te quieres llevar otras cosas, hay muchas cosas que llevarse, pero si quieres llevarte eso, primero, Dios te ordena que tú seas su imitador. En segundo lugar, que dice pues. Ese pues es una conclusión de todo lo que se había dicho en los capítulos anteriores. Cuando se dice pues, se dice en consecuencia, de acuerdo a lo que yo he hablado anteriormente, entonces yo quiero que tú me imites. Y principalmente, como estuvimos hablando del capítulo 4, se refería a la manera como nos hablamos. La manera como nos hablamos. Esa manera como nos hablamos, esa pared con que nos subimos unos a otros, esa manera tan radical de nosotros ser, Dios quiere un cambio, que lo imitemos a Él. Todos nosotros, y así como eran judíos y gentiles, había una manera de ser, y hay una manera de ser. Principalmente tenemos que saberlo, es la realidad de nuestra iglesia y es la realidad de muchas iglesias. Son personas que son muy proactivas, personas muy aceleradas. Y hay otras personas que son un poquito más lentas. Entonces, lo que Dios está pidiendo es que los que son más lentos aceleremos un poquito. Y los que son acelerados, que no desaceleremos. Que no desaceleremos. Porque no es importante que se haga una cosa más que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es lo más importante que Dios está buscando. Así pues, y entonces él dice, para enfatizarlo, imítame a mí. En este pasaje, Dios utiliza la palabra en original mimetes, que es como, ¿qué te suena esa palabra? Mimetes. Como mímica, como una forma de comunicación no verbal que se basa en el uso de gestos, de expresiones faciales y movimientos del cuerpo para transmitir un mensaje o una idea.
Es una técnica muy utilizada en teatro y danza, así como en comunicación cotidiana. Dios quiere que imites toda su vida. Toda su vida. Como dice MacArthur, el cristiano no tiene llamado o propósito más grande que el de imitar a su Señor. Ese es el propósito mismo de la santificación, crecer en semejanza al Señor mientras le servimos en la tierra. La vida cristiana está diseñada para reproducir la piedad conforme al modelo del Salvador y Señor Jesucristo, en cuya imagen han sido recreados los creyentes mediante el nuevo nacimiento. Como hijos amados de Dios, los creyentes deben ser cada vez más como su Padre Celestial. Y yo te pregunto, ¿se está viendo que cada vez más te está pareciendo Jesús? Pudieran decir las personas, como dijeron de Pedro, este hasta habla como Jesús, como este parece Galileo. ¿Se pudiera decir eso de ti? Nosotros hemos escuchado y sabemos de una persona, es una anécdota que yo le he dicho en otras ocasiones, de una persona que era una niña en la China, en un lugar distante, no había oído nunca del Evangelio y se acerca a una escuela dominical, y en esa escuela dominical esa maestra está hablando de todo lo amoroso que era el Padre Celestial y Jesucristo. Y menciona su amor, menciona su servicio, menciona su desprendimiento. Y la señora ve que la niña china está diciendo que sí, como si conociera a la persona. Y le está diciendo su desprendimiento, su amorosa forma de ser, todos los detalles. Y la muchachita levanta la mano. La profesora piensa que la niña quiere hacer otra cosa y sigue dando la clase hasta que la muchachita sigue insistiendo, levantando la mano y levantando la mano. Y entonces la profesora le dice a la niña, niña, dime, ¿qué tú querías decirme? Sí, que yo conozco a ese hombre. Todos los muchachitos se rieron. ¿Cómo que tú conoces a ese hombre? Sí, yo conozco a ese hombre, vive cerca de mi casa. ¿Cómo que vive cerca de tu casa? Y entonces la profesora sigue preguntando y sigue con detalles y sigue la clase. Hablamos de eso más tarde, niña. Cuando al finalizar fue a preguntarle a la niña, le dice, ¿cómo es que tú conoces a ese hombre? Sí, él vive cerca de mi casa. Ella fue a investigar y había un misionero cristiano que tenía los gestos, la manera de ser, la forma de tratar, tan parecido a como se describía en el tema, que ella dice que conocía a Jesús. Yo te pregunto aquí, ¿pudieran decir los vecinos tuyos, las personas que se relacionan contigo, que te pareces tanto a Jesús, que ellos pueden identificar a Jesús a través de tu comportamiento? Pudieran decir que el amor de Cristo se revela y se demuestra a través de eso. Todos tenemos hijos, sobrinos o nietos que hemos visto cómo imitan cosas buenas y hasta mañas con una perfección pasmosa. Y decimos, ¿cómo fue que aprendió a decir esas cosas? Y nos reímos, pero de manera solemne dice Hendriksen que solamente a un espíritu de temor reverente podemos estudiar debidamente el glorioso tema de la imitación de Dios. Solo entonces tú podrás, y el Señor pondrá su diestra sobre nosotros y dirá que no temamos. La obediencia, dice Hendriksen, al mandamiento de imitarle es después de todo posible. ¿Por qué? Porque somos creados a imagen de Dios, porque el Espíritu que capacita mora en nosotros y que por medio de su gracia regeneradora y transformadora hemos llegado a ser sus hijos, vale decir, imitadores. Así que de una manera finita, de una manera completamente diferente del cielo a la tierra, nosotros no somos creadores como Dios en ese sentido, ni no somos omnipresentes ni omnipotentes, pero sí debemos imitarle en la forma como Él trata, especialmente copiar su amor. Es sorprendente las muchas veces, si no tenemos el tiempo, para la manera que Jesús y sus apóstoles enfatizaron en el hecho de que los creyentes debemos esforzarnos en ser imitadores de Dios. Un solo pasaje vamos a buscar. Mateo 5, 43 al 48. Mateo 5, 43 al 48.
como yo le estaba diciendo a un hermano en este pasaje, si el pasaje si tú no ves que lo dice la Biblia en algún pasaje, entonces debieras preocuparte o preguntar dónde está eso en el pasaje. Mateo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que demuestres que sois hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los inconversos, los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los inconversos? Sed pues perfectos, o sea, sean de igual cantidad de amor como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En este y en otros pasajes, Dios nos llama a parecernos, a ser imitadores de Dios. Como alguien lo mencionó, no recuerdo ahora la cita de quién lo dijo. Si tú durante todo el trabajo eres un hombre exitoso, una mujer exitosa, una mujer promovida, una mujer o un hombre promovido, pero en tu casa no fue plasmado ni fue acercado la vida de Cristo en la manera de ser, entonces para Dios tú has fracasado, tú no eres exitoso. A veces estamos tan ocupados siendo otra cosa y no lo que Dios quiere que sea. Y Dios quiere que también, según el versículo que nosotros leímos en este pasaje, nosotros seamos imitadores de la vida de Dios. Sed pues imitadores como hijos de Dios. También aparece imitar a Cristo, nosotros lo sabemos. Y no quiero ponerlo tan espiritual, para que no, en comillas, para que no lo malinterpretemos. Según la palabra de Dios, que no tengo el tiempo ahora de poder mostrar, todos en alguna manera tenemos personas dentro de la iglesia a quienes podemos imitar, y Pablo, como Pablo decía, imíteme a mí así como yo también de Cristo. Nadie es perfecto, todos tenemos debilidades y fracasos, pero hay personas que podemos imitar en algún tipo de cosas. Como dijo tercera de Juan a Gallo, amado, no imites lo malo, imita lo bueno, imita lo bueno. Hay hermanos que son serviciales en su amor, imítalos. Es a ellos que tú tienes que imitar, como ellos imitan a Cristo. Hay hermanos que son serviciales, imítalos a ellos, así como también imita a Cristo. Porque es muy bonito decir, sí, yo voy a imitar a Cristo de una manera etérea y no fijarse en lo que Dios está pidiendo. Así que fíjense cómo la manera como Dios quiere que imitemos como hijos amados. Todos nosotros sabemos cuánto es una persona imitadora cuando es un hijo amado. Y asombroso, a mí siempre me ha chocado y me chocó durante un tiempo el ver que Daniel, en la Biblia, Daniel aparece en la Biblia y le dice, tú eres muy amado. Y yo pensaba durante un tiempo que eso era algo solamente especial de Daniel. Pero sabes que aquí el versículo dice, que tú eres también muy amado de Dios. Y que si tú de verdad eres como Daniel muy amado, compórtate como tú eres imitador de Dios. El hecho de que el Hijo es el objeto del amor, que estará más deseoso de imitar a los que le aman, imitando y observando.
Y como todos los niños comenzaron, fue observando a sus padres y observando y diciendo lo mismo. Yo tengo una nieta que ya estoy hace tiempo disfrutando de las cosas que ella imita. Ella imita muchas cosas, ya comenzó a imitar. Y en uno hasta las palabras, así es que aprenden los niños a decir con las palabras que está. Algunas de las hermanas han escuchado cómo la nieta mía le dice a la mamá, a ti no te gusta el aguacate, no menciones el aguacate. Y la nieta dice, tratando de imitar la misma palabra, acahuate. Pero es así, imitando, acahuate. La manera como Dios quiere que nosotros comencemos a hablar, comencemos a balbucear y comencemos a decir las palabras que se vean que son de Dios. Pero Dios no solo quiere que nosotros imitemos. Dios quiere además, en segundo lugar, que andemos como Cristo. Versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como los hijos imitan a sus padres, debemos imitar a Cristo también. ¿Y cómo se comportó Cristo? Eso es lo que venimos en la Santa Cena a recordar, que leímos en la lectura, que oímos y cantamos. Su gran amor lo condujo a sacrificarse por nosotros de manera que pudiéramos vivir. Pues fue tan profundo. Profundo es el amor de Cristo, es inmenso, sin igual. Cual océano sus ondas, en mí fluyen gran caudal. Cuánto ama, siempre ama, nunca cambia, puro es. Cuánto ama a sus hijos, por salvarlos Él murió. Intercede en el cielo por aquellos que compró. ¡Qué amor! Yo pienso que nosotros, los bautistas reformados, deberíamos todavía mucho más valorar ese gran amor con que Dios nos amó. Que nosotros sabemos que nos ama como no ama al mundo. Hay un amor selectivo, hay un amor especial, hay un amor de tal manera que en la eternidad se preocupó por nosotros. Y ese gran amor que comisionó a nuestro Salvador para que viniera, se despojara de su gloria allá, de todo lo que podía él agarrar allá, y venir y humillarse. El Salvador del mundo, el que sostenía el universo, dependiendo del seno, de la leche de una madre. Y no había abanico en ese tiempo. Tener las limitaciones de todo lo que aparentaba y todo lo que se necesitaba en ese tiempo. No tener carros ni transporte donde poder hacer. Recibir y ver las muestras de pecado alrededor, el odio de las otras personas, quien solamente veía santidad y pureza de ángeles. Ese amor, dice la Biblia, está en el original de ágape, y ustedes saben lo que significa ese amor. Ese amor tan sacrificial que lleva mucho más al amor de una madre. Ese amor tan profundo que, como dice Romanos 5, 6 al 8, nosotros vamos allá a leer. Me faltan palabras, me faltan adjetivos, me faltan expresiones. Yo pido a Dios que solamente imprima en ustedes el gran amor de Cristo, que no tiene manera de comportarse, no tiene manera de expresarse. Dice Pablo que es el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Romanos 5, 6 al 8. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ah, fue por todos y tipos de los impíos. No es eso lo que está diciendo. Si lo vemos en el contexto, es por nosotros, los escogidos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y cuáles son esos nosotros? Versículo 9, pues aún, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ese nosotros son los escogidos. Ese nosotros somos nosotros. Esos impíos somos o éramos nosotros. Y esos pecadores éramos o somos. Oh, eso lo hace todavía más de agradecer. Como decía Mefiboset cuando David le presenta el beneficio. ¿Cómo va a ser un perro muerto como yo? No, como yo le estaba diciendo a un hermano, no fue que yo era lo mejorcito de los alas. No fue de que a mí solamente me faltaba aceptar a Cristo ya. No. Algunos tristemente, y entre ellos era yo, íbamos camino al infierno dentro de una iglesia evangélica. Íbamos a tener mayor condenación porque escuchamos la palabra de Dios. Impíos, pecadores, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida en Cristo. Por gracia sois salvos. Lo que ha de regular nuestros pensamientos y conducta entonces es únicamente aquel amor de Cristo, el amor abnegado que tenía propósito, que ha de ser nuestro ejemplo. Y para ser aún más específico, que se dio, se entregó a sí mismo por nosotros. Aquí no debe escapar a nuestra atención que cuando el apóstol Pablo insta a los lectores a imitar a Dios, al mismo tiempo ilustra este amor de Dios, dirigiendo nuestra atención a lo que Cristo hizo por nosotros. El Señor es el ejemplo supremo de amor, al sacrificarse a sí mismo por los pecadores como nosotros. Él puso todo el pecado, como leímos en Isaías, cargó el pecado de todos nosotros. Y si hubiera cargado el pecado de todo y cada uno de los pecadores, entonces todos y cada uno de los pecadores serían salvos. Pero no lo hizo así. Él cargó el pecado de todos nosotros, de los que se iban a salvar, de los que el Padre le había entregado. Y como le dijo en San Juan 17, ninguno de ellos perdí. Mirará el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. No hay una sola gota que se derrame del Calvario que no haya tenido su efecto en elegidos hasta que llegue la consumación final. Y eso no nos hace más que mejorcitos que los otros. Como dice una canción, ¿por qué me miraste a mí? ¿Por qué me miraste a mí? Si miles, millones se quedan sin ver, fue el gran amor de Cristo. El profundo amor de Cristo. Su gran amor que se entregó a sí mismo por nosotros, sometiéndose voluntariamente a sus enemigos y en consecuencia al Padre. Eso no le fue impuesto. Él ponía su vida, dijo en Juan 10, 11 y 15. Nadie me la quita, yo mismo le he puesto. Ese tengo el encargo del Padre. Entre aquellos por los cuales Cristo se había entregado así voluntariamente, como ofrenda por el pecado. Tendrá expiación, expiará los pecados, como dice Isaías. Pero en ningún momento la expiación se hacía al aire. La expiación se hacía en representación de personas y la mayoría de las veces tenían que poner su mano sobre el cabrito. En otros, el sumo sacerdote hacía expiación por las personas.
y por todos los que se hacía expiación de sus pecados quedaban perdonados. Así que la expiación se hace por escogidos únicamente. Estoy haciendo ese énfasis para que veamos cuánta gravedad es cuando nosotros durante toda esta semana hemos desechado el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y no le hemos imitado en su vida de amor. Ahora, Pablo añade que eso es algo que entonces debemos imitar en nuestra forma de andar. ¿Qué es andar? En la Biblia, la palabra andar indica algo más que simplemente un paseo. Es algo que en muchos pasajes, usted puede buscar todo, indica hábito. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que sea? Que el hábito tuyo y el mío sea el amor, la manera de como Cristo amó a las personas. Nos falta mucho todavía que amar. Trata de pensar, cuando él vio esa multitud y la vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Sabe lo que dijo? Que comenzó a hacerlo. Comenzó a predicarles. Comenzó a enseñarles. Y mira cómo Cristo dice, tengo preocupación por esa gente que se vaya a sus casas sin haber podido comer ni siquiera un pan. Qué preocupación, qué ternura. Nosotros sabemos que hay muchos y se descubre que, como decía alguien, en pasajes, nosotros lo hemos visto, que hay una serie de situaciones que se está dando en esta sociedad. Principalmente, se ha descubierto que por más de 3 horas en un estudio, la ansiedad en adolescentes y la depresión parece ir en aumento. Por 3 horas al día en las redes sociales. Eso es un estudio de la Escuela de Salud Pública Bloomer de Johns Hopkins. Mientras más tiempo dure en las redes sociales, aumenta la ansiedad y la depresión. Pues claro, están pensando solamente en ellos mismos. No hay amor de Cristo derramado para otras personas. Solamente en likes y solamente en Snapchat, en Instagram y en Facebook. ¿Qué amor de Cristo se va a manifestar? Y entonces cuando nosotros no lo hacemos para Cristo, ni vivimos para Dios, ¿para quién estamos viviendo? Para el reino narcisista nuestro, que tiene que aumentar entonces la ansiedad y la depresión. Dos pasajes que nos va a llevar al SPC de aplicación. Dios nos llama, en primer lugar, versículo 1, ¿a qué? A imitar. Y en segundo lugar, a andar en amor. Ok, la aplicación SPC, que quería decir un anciano cuando la persona estaba predicando, SPC, sí, pero ¿cómo? SPC, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo imitar a Dios? ¿Y cómo yo puedo andar en amor? 1, decídete a invertir tiempo con la persona de Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Y eso no se puede fabricar. Hay que hacerlo en una relación con una persona. Lo que Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso era que había perdido su primer amor. Y es la relación con una persona, porque San Juan 15, versículos del 1 hasta el 5, dice Cristo que separados de Él, nada podemos hacer. Y claro,
Si yo paso mucho tiempo sin ver al hermano Manolo, la relación con el hermano Manolo no se va a acrecentar. Así que yo tengo que permanecer en la vid para poder entonces crecer en amor. La idea de Dios es que en la iglesia Fundamento Bíblico, si el hermano tal se acerca más a Cristo y si yo también me acerco más a Cristo, debiera ser que nosotros nos crezcamos más en la relación de amor. No puede ser, si hay problemas graves y no hay manera de solucionarnos o hemos pasado el tiempo y no lo hemos solucionado, hay un problema con el hermano tal y el hermano tal, aunque esas personas digan que están más cerca de Dios. No, hay un problema, porque es que si Dios es amor, no es que se parece a amor, es amor. Y la manera de ser de Dios es relacionado con amor. Y si la manera de imitar a Cristo es andar en amor, entonces debe, como la ley, la ley conmutativa, dos son igual a un tercero entre sí. No me acuerdo la ley que es, pero es la idea. La meditación en la persona de Cristo es la guía y la guía de su espíritu, porque imitamos a quienes admiramos. Imitamos a quienes admiramos. Si tú no estás admirando a Dios, si tú no estás invirtiendo y pasando tiempo a Dios, tú no vas a querer imitarlo. ¿A quiénes va a querer estar imitando? A los influencers, lógico. Así que tienes que invertir tiempo con la persona de Dios. Pasar un tiempo con Dios. Yo le pregunto a las personas, no es si hiciste el devocional, sino estuviste hoy con Dios. Invertir tiempo con la persona de Dios, Padre e Hijo, a través de su Espíritu. Yo no sé cómo hay personas que pueden salir sin haber tenido su tiempo con Dios, sin haber escuchado la voz de Dios, sin haber sido guiados por el Espíritu de Dios. Conozco personas que son, alguien lo define, que son oran mucho, o no salen a la calle sin haber orado. Pero eso es como, qué sé yo, para que tengan una idea. Mi hija, Ruth Nicole, que salga y salude, hola papi, hoy voy para el gimnasio y de ahí voy para... ¿Qué relación tuvo conmigo? ¿Qué conversaciones hubo? No ha dicho nada. Expresó todo lo que iba a hacer, pero no escuchó que hoy tu mamá tiene que decir, ok, te vamos a dejar la llave, que sé yo cuánto, te digo, no se ha retroalimentado nada. Pasa tiempo con Dios. Levanta el celular, la alarma 5 minutos más. Escucha qué es lo que Dios te quiere decir. Segundo, pasa tiempo buscando nuestro propósito y su voluntad para nuestras vidas. Todos tenemos un propósito en Dios, como las líneas de un tren. Pasa más tiempo buscando tu propósito y la voluntad de Dios para tu vida. No solamente Dios quiere que seas un buen esposo, no solamente Dios quiere que seas un buen ingeniero, profesional. Hay algo que Dios quiere para Iglesia Fundamento Bíblico y para la sociedad que tú hagas y que no soy yo el que lo tiene que hacer. Y para eso, 2 Corintios 5, 14 al 17. 2 Corintios 5, 14 y 17. Estoy terminando. Porque el amor de Cristo nos constriñe, la idea es nos presiona, nos empuja, pensando esto,
que si uno murió por todos, ese todos son los escogidos, luego todos murieron. ¿Dónde lo veo yo? El otro versículo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esos todos son ellos los escogidos. Todos en general. Es por eso que el amor de Cristo los empuja. Es por eso que el amor de Cristo los presiona, no nos deja tranquilos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El amor de Cristo, si tú eres nacido de Dios, ese amor de Cristo tiene que alejarte, presionarte, alejarte de las redes para ocuparte un poco más del prójimo y del hermano que está ahí. Como dijo Piper, Facebook y yo creo que las otras redes serán en el día del juicio la demostración que nosotros pudimos hacer la obra de Dios y pudimos hacer lo que debíamos y no lo hicimos porque nos enredamos y no fue por falta de tiempo. Primera de Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ese es el condimento que le falta. Nosotros no vamos a entrar en 1 Corintios 13, pero la idea es, yo puedo tener todos los dones posibles. Puedo tener el pico de oro más grande posible. Pudiera tener el conocimiento y la destreza más grande posible. Pero si no hay ese amor sacrificial derramado en el corazón por el Espíritu Santo, no valgo nada delante de Dios. Entonces, es bueno que nos examinemos a la luz de esto, que en tercer lugar tenemos que gastar tiempo con el pueblo de Dios. Yo siempre lo ilustro, pero lamentablemente es así, a los carritos chocones. ¿Cuántos se montaron en carritos chocones? Quien quiere participar en el juego de los carritos chocones, ¿qué va a tener que hacer? Chocar. Son los carritos chocones. No debiera ser, pero la iglesia es la de los carritos chocones. Obligatoriamente. Quisiéramos que no, pero es así. Lo que quisiéramos entonces es que le añadamos el amor para, en vez de los carritos chocones chocar, buscar la menor forma de chocar y sí servirnos por amor los unos a los otros. Y ese amor no va a ser como a mí me educaron. Yo pertenezco a la época, creo que algunos de ustedes también. No lloren, usted es hombre. Y pertenezco tristemente a al temperamento de, y está llorando, está ñoño. Yo soy de eso, mea culpa. Me ha costado, porque Dios me ha dado un regalo de una esposa tan bella, de otro temperamento totalmente, donde yo he tenido que aprender, desde los tiempos del Pastor Castillo en las reuniones de consejería. De cuando ella salía con los lagrimones y yo salía con el truño. Ha tomado tiempo y el Señor sigue trabajando. Hay que gastar tiempo con el pueblo de Dios, desarrollando nuestros dones y talentos. Y el modelo no es como me criaron, es el ejemplo de Cristo. Ese es el ejemplo que hay que seguir.
ante la cena del Señor, Él hizo un sacrificio de olor fragante. Ese sacrificio en el Antiguo Testamento que el pastor Castillo va a mencionar mucho el otro domingo, y yo lo voy a volar por eso. Ante la cena del Señor, necesitas dar gracias a Jesucristo por su gran amor y sacrificio. El misterio de la cruz no puedo comprender. La angustia que llegó a sufrir. Perfecto Dios, su Hijo entregó. La copa amarga, Él bebió por mí. Tu sangre, mi maldad lavó. Cristo, gracias. Fue satisfecha la ira de Dios. Cristo, gracias. Tu enemigo fui, y hoy me siento a la mesa. Cristo, gracias. Por tu sacrificio me acercaste a ti. Tu enemigo ya no soy. Tu gloriosa gracia derramaste en mí. Tu misericordia es sin igual. Amante de mi ser, quiero vivir para ti. Hijo de cristiano, amigo que nos visitas, ¿qué esperas para unirte a tan gran amoroso Padre? Juan 1:12 dice que si a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si no has corrido al Salvador, ¿qué esperas? Clama a Él, recibe su perdón hoy. No salgas sin haber clamado por misericordia, porque Él dice, el que a mí viene, en ninguna manera lo echaré fuera. Pídele que te perdone, que te salve de tus pecados, y tendrás misericordia de aquel que se deleita en perdonar. Sed imitadores de Dios, como hijos amados. Y tengan el hábito del amor, como Cristo lo hizo así. Todas sus cosas sean hechas con amor. Que el Señor les bendiga. Oremos. Oh Padre, gracias por el sacrificio de Cristo. No tenemos manera de pagar. Ayúdanos a valorar y a limitar su vida de amor y de entrega, a que todas nuestras obras sean hechas con amor. Salir de nuestros reinos egoístas, orgullosos, con un amor sacrificial, de amarte a ti sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Ayúdanos. Eso no es natural. Lo natural es preocuparnos solamente de nosotros, enredarnos en nuestras familias y en nuestras preocupaciones. Lo difícil es imitarte a ti en tu vida de amor y andar en amor como Cristo lo hizo, de esa manera de entrega. Ayúdanos. Por nosotros mismos no lo hacemos, pero tú derramaste por tu Espíritu en nuestros corazones y podemos hacerlo con la ayuda tuya y de tu Santo Espíritu. Él puso el don de amor y nosotros podemos, el fruto reflejado, ese fruto de amor que se traduce en otras cosas. Ayúdanos a quitar los ojos de nosotros mismos, de nuestras ocupaciones, de nuestros intereses y vivir solo para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos.